La fenomenología es una corriente filosófica que busca comprender cómo los fenómenos se manifiestan a la conciencia intencional. Explora cómo vemos, sentimos y entendemos el mundo. Se interesa en aquello que experimentamos. No se enfoca en el aspecto externo de las experiencias, sino en el sentido que le damos a ellas. A este sentido le llamamos el noema. Aunque pueda parecer abstracta, esta disciplina es clave para entender nuestra relación con lo que nos rodea. Filósofos de los siglos XVIII y XIX prepararon el terreno para esta corriente de pensamiento. Por ejemplo, Immanuel Kant distinguió entre fenómeno, lo que percibimos, y noumeno, o la cosa en sí, lo que trasciende la percepción. Según Kant, no conocemos la realidad pura, sino lo que las estructuras internas de la mente nos permiten percibir. Es como mirar el mundo a través de gafas que moldean todo lo que vemos. Este planteamiento influyó en Edmund Husserl, quien lo puso en el núcleo de la fenomenología un siglo más tarde. Husserl, padre de la fenomenología, investigó los fenómenos tal como aparecen en nuestra conciencia, libres de prejuicios e ideas preconcebidas. Él propuso la reducción fenomenológica que llamó epogé. La epogé es de detenerse por un momento, suspender todo juicio y enfocarse en cómo las cosas se presentan ante nuestra conciencia. Por ejemplo, al mirar un árbol, suspendemos los juicios científicos sobre su existencia material y nos enfocamos en la aparición de ese árbol ante nosotros. Esta metodología se centra en nuestra percepción y en el significado de nuestras experiencias. Entre los discípulos de Husserl destacó Martin Heidegger, quien llevó la fenomenología en otra dirección. Mientras Husserl estudiaba cómo experimentamos el mundo, Heidegger se enfocó en el ser. En Ser y Tiempo, introdujo el concepto de Dasein. Esta palabra alemana significa ser ahí o ser aquí. Describe al ser humano como un ente que está en el mundo e interactúa con él. Lo transforma y se transforma a sí mismo en el proceso. Heidegger reflexionó sobre diferentes asuntos de nuestra existencia. Propuso conceptos como ser para la muerte, que enfatizan nuestra finitud no solo biológica, sino también ontológica. Maurice Merleau-Ponty añadió que la conciencia no puede separarse del cuerpo. En Fenomenología de la Percepción señaló que mediante nuestro cuerpo experimentamos el mundo. Todo lo que vemos, escuchamos o tocamos
está mediado por nuestra corporalidad. Este enfoque rompe con el viejo dualismo cartesiano que separaba mente y cuerpo. Según Merleau-Ponty, ambos están conectados. Por ejemplo, al tocar el hielo, además de registrar la sensación de nuestra mano, la conciencia interpreta esa experiencia como significativa. Este enfoque ha influido en campos como la psicología y las ciencias cognitivas. Jean-Paul Sartre combinó la fenomenología con el existencialismo para explorar la libertad y la subjetividad humanas. En su obra El ser y la nada, Sartre afirma que la conciencia carece de esencia fija. En sus palabras es nada. Esto nos hace libres para definirnos mediante nuestras elecciones y acciones. Pero aquí viene el desafío. Esta libertad radical también conlleva una gran responsabilidad. Sartre nos recuerda que cada uno es responsable de darle sentido a su existencia. Además, profundizó en la influencia de las relaciones en nuestra identidad. Utilizó el concepto de la mirada para explicar que la manera en que otros nos perciben puede moldear cómo nos vemos a nosotros mismos. Es decir, incluso en nuestras experiencias más íntimas, siempre estamos en diálogo con el mundo que nos rodea. Por último, quiero destacar a Emmanuel Levinas, quien llevó la fenomenología hacia la ética. En Totalidad e Infinito propuso que la relación con el otro es central. Para él, el rostro del otro nos interpela y exige una respuesta ética. La ética, según Levinas, no es externa, es el núcleo de nuestra humanidad. Este enfoque enfatiza la importancia de la alteridad y la empatía. Con el tiempo, la fenomenología ha influido en otras disciplinas. Hans-Georg Gadamer desarrolló la hermenéutica, que estudia la interpretación del mundo mediante el lenguaje y la tradición. Jacques Derrida utilizó herramientas fenomenológicas para cuestionar la presencia y el significado, dando lugar a la deconstrucción. La fenomenología ha impactado la literatura, la cultura y las ciencias sociales. En el ámbito de las ciencias también ha dejado huella. Antonio Damasio y Daniel Dennett usaron conceptos fenomenológicos para estudiar cómo la conciencia surge de procesos cerebrales. Giulio Tononi aplicó estas ideas en su teoría sobre cómo el cerebro integra información para generar experiencias conscientes. La conciencia, eje de la fenomenología, tiene una historia rica. Desde Platón hasta los filósofos contemporáneos hemos reflexionado sobre lo que significa percibir, pensar y ser. La fenomenología, al describir la experiencia tal como aparece, nos guía para explorar la condición humana. En un mundo lleno de ruido, invita a detenerse y observar. Quizás en el acto de describir lo que vemos y sentimos, encontremos no solo respuestas, sino también nuevas preguntas que nos conecten con nuestra esencia. En su ontología existencialista,
Jean-Paul Sartre introduce una distinción fundamental entre dos modos de ser. El en soi, ser en sí, y el pour soi, ser para sí. El en soi se refiere a aquello que simplemente es, como una piedra o cualquier objeto carente de conciencia. Este modo de ser pleno y compacto, definido por su inercia ontológica. Es decir, existe sin reflexión sobre sí mismo ni necesidad de justificarse. El en soi carece de toda intencionalidad o capacidad de trascenderse. Por otro lado, el pour soi representa el ser humano caracterizado por la conciencia. A diferencia del en soi, el pour soi no es estático o completo. Por el contrario, es una realidad dinámica que se define constantemente mediante su capacidad de negación, proyecto y reflexión. Sartre afirma que el ser para sí no tiene una esencia predefinida. Su existencia precede a su esencia, en tanto que se constituye mediante su capacidad de proyectarse hacia el futuro y de dotar de significado al mundo que lo rodea. En este sentido, el pour soi es siempre consciente de algo. Sartre dice que la conciencia es siempre intencional, es decir, está dirigida hacia un objeto o un fenómeno. En la obra La trascendencia del ego, Sartre profundiza en la naturaleza de la conciencia. Afirma que la conciencia es impersonal y que el ego no es una estructura inherente de ésta. El ego es una construcción que emerge en el mundo fenoménico. La conciencia no es un objeto, sino el campo donde los fenómenos se revelan. Por tanto, afirmar que todo es para la conciencia resalta la función constitutiva de la conciencia en la experiencia humana. El mundo existe en la medida en que es aprehendido por la conciencia. Esta observa pasivamente los objetos, les otorga sentido y los configura como partes de una totalidad significativa. Este énfasis sartreano en la primacía de la conciencia subraya el carácter radicalmente libre del ser humano. A su vez, determina su condena a cargar con la responsabilidad de conferirle sentido a una existencia que carece de un propósito intrínseco. Al llegar a este punto, los invito a detenerse un momento y reflexionar sobre cómo todo pasa primero por nuestra conciencia. Cada percepción, cada encuentro, cada emoción que hemos vivido, no son simples fragmentos, sino puentes. Estos conectan nuestro ser con el mundo. Si prestamos atención, descubriremos que en esos puentes todo cobra sentido. La fenomenología nos recuerda que el mundo
no es solo un conjunto de objetos que tenemos que entender. Es mucho más que eso. Es un espacio de revelaciones, de manifestaciones constantes. Si nos detenemos y observamos, lo más sencillo puede volverse extraordinario. Un árbol, por ejemplo, no es solo un tronco con hojas. Es una historia atrapada en una forma visible. Y si miramos con cuidado, descubriremos que nuestra vida también está hecha de fenómenos como ese. Los momentos nos hablan, pero muchas veces no los escuchamos. ¿Qué propone entonces la fenomenología? Simplemente detenerse. Invita a observar y describir lo que se percibe, pero sin prisas. Desafía a abandonar prejuicios y certezas. En ese proceso nos abrimos a los misterios que están siempre presentes y a menudo ignoramos. Quizás el mayor desafío no sea encontrar respuestas definitivas, sino habitar la pregunta: ¿qué significa estar aquí, ahora, viendo, sintiendo y siendo? Si podemos habitar esa pregunta con honestidad y humildad, habremos dado un paso hacia una comprensión más plena de nosotros mismos y de nuestro lugar en este mundo. Al final, comprender no es solo un acto intelectual. En gran medida es un acto de amor. Amor por lo que se manifiesta ante nosotros. Amor por lo que permanece oculto. Y amor por ese espacio intermedio, ese lugar único donde el mundo y nuestra experiencia se encuentran y se abrazan.